Alejandro Sionescu es una de las personalidades más importantes del pensamiento crítico y de la investigación de la segunda mitad del siglo XX. Su campo de trabajo fue sobre todo la literatura, pero también, igual en importancia, la historia. Sin embargo, estas disciplinas no fueron de ninguna manera las únicas a las que dedicó su enorme esfuerzo como investigador. Porque también se ocupó, por ejemplo, de la bibliografía, de lingüística, de los estudios canarios, por supuesto, y hasta tuvo tiempo de ocuparse en literatura de creación. Por ejemplo, no suele olvidarse que don Alejandro escribió también novelas y poesía, incluso obras de teatro. De manera que tenemos una personalidad muy rica, muy amplia en cuanto a sus intereses intelectuales y que merece, en fin, toda nuestra admiración como investigador, como crítico, como profesor, vinculado siempre a la Universidad de La Laguna. Don Alejandro nació en un pueblecito de Rumanía que se llama Moroeni en 1911. Muy pronto destacó como, en fin, estudiante brillantísimo. Era hijo de padres profesores y tuvo una carrera universitaria llena de, en fin, de aciertos y de grandes logros. Por lo que, en fin, pronto sus profesores se ocuparon de orientarlo hacia la investigación histórica inicialmente, pero él tenía una gran vocación literaria y toda su vida estuvo repartida entre la literatura y la historia. Tuvo una formación como investigador verdaderamente excepcional, porque uno de sus maestros fue Nicolae Iorga, uno de los grandes humanistas rumanos, un verdadero polígrafo. Don Alejandro también llegaría a ser un gran polígrafo, porque se cuentan sus publicaciones en un número de 600. La bibliografía de don Alejandro es verdaderamente impresionante. Pues bien, don Alejandro se formó, digo, en Rumanía y una parte de su formación también tuvo lugar en Francia, en la Sorbona, y allí empezó sus estudios de literatura comparada, de los cuales llegaría a ser uno de sus representantes principales en España y pionero, porque en esos años, los años 30, ya don Alejandro se trasladó a Francia y luego hizo varios viajes como investigador al archivo de Simancas. Viajes que aprovechó, en fin, para recorrer el país, de Cádiz hasta Santander, y se familiarizó con una cultura con la que enseguida se sintió, en fin, muy afín, ¿no? El caso es que don Alejandro fue, digamos, acrecentando su bibliografía, perfeccionando, completando su perfil como investigador, y en los años 40 lo tenemos en Francia, trabajando no como profesor, sino en la Embajada de Rumanía. Bien, las circunstancias políticas, que sería, en fin, muy largo de contar, hicieron que fuese relevado en su cargo de asesor cultural en la Embajada de Rumanía en París. Don Alejandro se queda sin trabajo y acude entonces a un buen amigo al que había conocido en Simancas, don Antonio Tobar, el gran filólogo español. Pues bien, Tobar le recomienda que se venga a España y para eso le propone incluso una plaza concreta. Se ha enterado de que en La Laguna se estaba ofertando una plaza de lectorado, ¿no?, de francés, y aquí tenemos a don Alejandro y a su mujer, ya estaba casado. Lo tenemos, en fin, viajando a Canarias y mirando antes
confiesa él con mucho sentido del humor, mirando antes dónde estaba exactamente la laguna, ¿no? Dónde estaba Tenerife y dónde estaba la laguna. Ignoraba entonces que Canarias iba a ser su destino, que aquí iba a morir y que los estudios canarios serían una de sus líneas de trabajo más importantes. Cuando don Alejandro dicta esta conferencia, esta preciosa conferencia, Sangre de Drago, tenía, si yo no he contado mal, 64 años, fue en 1975. Estaba, en fin, en plena madurez intelectual. Había escrito ya su gran libro sobre la utopía, ¿no? Que había sido publicado ni más ni menos que por Gallimard en Francia, y estaba preparando en ese momento ya el que sería su nuevo libro sobre el barroco, sobre las relaciones entre el barroco español, para ser más exactos, entre el barroco español y el neoclasicismo francés. De manera que don Alejandro estaba trabajando en ese nuevo libro, pero al mismo tiempo hizo, como solía hacer, ¿no? Casi siempre estaba trabajando en muchos frentes distintos, ¿no? En muchas áreas distintas. Esta conferencia forma parte de los estudios canarios de don Alejandro, pero don Alejandro era esencialmente un comparatista, es decir, un hombre que relacionaba las distintas lenguas, las distintas culturas y en fin, por decirlo muy sintéticamente, la dimensión internacional de los hechos históricos y de los hechos culturales. Pues bien, Sangre de Drago, esta conferencia, es una expresión perfecta de esa pasión comparatista de don Alejandro. Porque vemos en ella, por ejemplo, cómo los datos históricos se relacionan con los datos geográficos, con los datos culturales en general, con los datos literarios, ¿no? Y es asombroso ver a don Alejandro moverse con una familiaridad absoluta en todos esos campos. Por ejemplo, empieza la conferencia, ya lo verán ustedes, ya lo oirán ustedes, quiero decir, con una referencia al doctor, al médico humanista Andrés Laguna. Toda la idea, digamos, que se extendió muchísimo por toda Europa de las virtudes medicinales de la sangre de drago. Pues bien, empieza con el doctor Andrés Laguna y acaba hablando de Tirso de Molina, acaba hablando de Lope de Vega, porque incluso la sangre de drago aparece en una obra como El Caballero de Olmedo. De modo que tenemos así pues una expresión perfecta de cómo don Alejandro se mueve en campos muy diferentes y cómo su familiaridad con las distintas disciplinas es total y absoluta. Yo más de una vez me he preguntado que cómo lograban don Alejandro recopilar tanta información sobre un objeto de estudio. Y yo creo que la clave de esa facultad extraordinaria para reunir datos la aprendió en sus años universitarios en Bucarest. Y su maestro Nicolae Iorga tuvo mucho que ver en esto. Don Alejandro era un hombre de bibliotecas y de archivos. Se movía por las bibliotecas y por los archivos. Llegó a ser el gran bibliógrafo de la literatura francesa, ¿no? Por ejemplo. Se movía por los archivos y por los documentos y por las bibliotecas con una facilidad pasmosa. Pues bien, don Alejandro tenía un sistema enormemente sofisticado de elaboración de papeletas, de pequeñas fichas. Cuando él encontraba un dato, tenía que ver necesariamente otros muchos. Pues bien, él no iba solamente en busca de ese dato, sino que él anotaba todo aquello que le interesaba y que en su día podía usar en cualquier tipo de investigación. Por eso don Alejandro, yo me quedaba asombrado, yo en fin lo conocí mucho, trabajé con él mucho en sus últimos años, ¿no? En su periodo final, en sus últimos 20 años, siempre me asombraba ver el complejísimo sistema de fichas, el
trabajaba literalmente en medio de un mar de fichas, ¿no? Y les sacaba todas esas fichas, un partido enorme. De modo que Sangre de Drago es una expresión, repito, preciosa de esta forma de combinar distintas áreas de conocimiento, hacerlas muy atractivas para quien escuche y también muestra, por supuesto, las dotes de, en fin, de gran comunicador, de gran investigador, por supuesto, pero de gran comunicador que don Alejandro tenía. Incluso la simpatía con que expone determinados datos, en fin, es algo que nos resulta especialmente atractivo. En definitiva, tenemos aquí una conferencia preciosa que a mí particularmente me ha resultado muy emotivo oírla, porque era como, ha sido para mí como rescatar, ¿verdad? La persona, para mí muy querida y admirable en todos los sentidos, que fue el profesor Alejandro Cioronescu.